Venezuela, el gran reto, es el tema central que vamos a desarrollar y nos van a acompañar Aquiles Hopkins, presidente de FEDEAGRO, Manuel Felipe Larrazábal, presidente de Cavidea, Carlos Carvalho de ANSA, Adancelis Michelena, presidente de Conindustria, Felipe Capozzolo, presidente de Concecomercio, Ricardo Berríos, presidente de Fedecámaras Trujillo, Francisco Vivancos, economista, Anitza Freites de la Universidad Católica Andrés Bello, Georgina Cumarín, Movimiento Mi Convive y Alimenta la Solidaridad. Ignacio Moreno León de la Universidad Metropolitana, Félix Seijas Rodríguez, director de Delfos, Ramón Guillermo Aveledo, analista político, Inés Quintero, historiadora, Tamara Herrera, economista y directora de Síntesis Financiera, Richard Obuchi, economista y director de ODH, Frei Rojas Parra, expresidente de Fedecámaras, y cerraremos con Benjamín Sharifker, rector de la UNIMED de la Universidad Metropolitana, y Luis Ugalde, exrector de la Universidad Católica Andrés Bello. Les invitamos a que utilicen las redes sociales, vamos a tener las etiquetas, los hashtags El Gran Reto y hashtag Asamblea Anual Fedecámaras. Bueno, vamos a iniciar con el primer conversatorio. Hoy tenemos, y vamos a invitar a subir a los panelistas a Aquiles Hopkins, presidente de FEDEAGRO. Por favor, un aplauso para él, Aquiles. Manuel Felipe Larrazábal, presidente de Cavidea, por favor, al podio. Carlos Carvalho, director de ANSA. Y una de las periodistas más competentes y más bellas de Venezuela, nuestra querida amiga, por favor, Jessica Morales. Un aplauso para ella. Jessica, entonces te dejo a cargo de este panel, son 50 minutos, ahí tienes el limit timer para que estén pendientes de... Carlos me pidió enfáticamente que fuéramos puntuales, pero va a ser difícil porque Mercurio está retrógrado, así que haz todo lo posible. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Gracias por tus palabras, por la gentileza. Buenos días a todos, bienvenidos. A los panelistas, buenos días. Les invito a tomar los micrófonos. Bueno, vamos a mantener uno de este lado y uno de este lado. Muy bien. Ya Pedro, de alguna manera, introdujo el tema. Es superar la crisis agroalimentaria con efectos humanitarios. Y es que es importante recordar en este momento que datos presentados en abril por la Organización de Naciones Unidas dan cuenta de que 1.9 millones de personas en Venezuela requieren de asistencia nutricional. Y entre esta población, 1.3 millones de niños menores de 5 años. La FAO también recientemente publicó unos datos según los cuales Venezuela forma parte de un grupo de 10 países que tienen los riesgos más severos de crisis alimentaria. Y mencionaba elementos como la contracción económica, la pérdida de poder adquisitivo y la escasez de alimentos. Y nuestras universidades, 3 de las principales universidades del país que adelantan la encuesta en COVID, determinaron que 80% de los hogares venezolanos registran inseguridad alimentaria. Así que el sector privado tiene un gran reto por delante, que es producir la cantidad y calidad de alimentos suficientes para poder atender las necesidades de nuestra población. De esto vamos a estar conversando con nuestros panelistas el día de hoy, ya Pedro los presentaba, y sin mayores preámbulos vamos a iniciar, y vamos a iniciar por el sector primario. Lo representa en esta oportunidad Aquiles Hopkins, presidente de FEDEAGRO. ¿Y cuál es la realidad en este momento? ¿Cuánto están produciendo quienes hacen vida en el sector primario? ¿Y esto qué porcentaje de la demanda logra atender? Buen día. Muchísimas gracias, Jessica. Sector primario. En este momento, tomo tus datos, 80% de los hogares venezolanos en inseguridad alimentaria. 66% de los venezolanos comemos 2 o menos veces al día. Esa es la foto que nos da la encuesta en COVID. Un problema de subnutrición y de desnutrición infantil importante. Madres lactantes, realmente un tema muy complejo. 5 años donde ha venido creciendo la escasez. Hoy en día a la escasez se le suma la caída drástica del poder adquisitivo. Hoy en día probablemente la escasez sea menor, no porque exista mayor oferta, sino porque el venezolano puede comprar menos.
12 años de caída sostenida de la producción nacional agropecuaria, de la producción primaria. En este momento podemos decir que en el mejor de los casos, con los productos hechos en Venezuela, con lo que sale del sector primario nacional, nosotros abastecemos en el mejor de los casos 20% de lo que fue el consumo nacional de alimentos. Si a esto sumamos lo que se estuvo importando en el año 2018, nosotros podemos decir que entre lo que se importa y lo que se produce en Venezuela, abastecimos aproximadamente un 40% del consumo. Esa es la foto que hoy en día tiene el venezolano con producción nacional más las importaciones. El campo venezolano está devastado. 17 estados del país, lo recordaba ya Ricardo Cusano, 17 estados del país tienen como primera actividad la agricultura y la ganadería. Esa es su primera actividad económica. Y en estados como el Zulia o como Monagas, por ejemplo, es la segunda actividad en importancia en Venezuela. De tal manera que la desolación, la devastación del campo venezolano afecta no solamente al consumo de los 30 millones de venezolanos, sino también a esos 17 estados donde somos la primera fuente generadora de empleo, generadora de bienestar y de condiciones de vida. La situación es realmente muy compleja en el campo venezolano. Y el desempeño del sector primario también incide en el desempeño de la industria. Y es por eso que le preguntamos al señor Larrazábal cómo se está comportando la producción de alimentos en el país, cuáles son los datos que tienen al cierre del primer semestre de este año en comparación con el mismo periodo del año pasado o de hace 5 años, por ejemplo. Bien, buenos días a todos. Es evidente que el consumo alimentario y la producción alimentaria en el país ha disminuido en forma muy relevante durante los últimos años y en particular se ha acrecentado esa disminución en los últimos meses. Esto ha hecho que los ingresos de las industrias agroindustriales pues disminuyan, y no solamente sus ingresos, sino los ingresos de sus proveedores de insumos, de sus proveedores de materias primas, del sector primario, del sector de servicios o comercial, que al fin y al cabo son nuestros clientes. Dentro de esta crisis sin precedentes, pues la buena noticia es que la industria alimentaria tiene la capacidad de rebotar en forma muy rápida y volver a retomar y producir todos los alimentos que demanda el país. Desde hace más de 10 años, Cavidea ha venido proponiendo soluciones para reimpulsar la producción nacional y también volver a valorar lo hecho en Venezuela. Lo hecho en Venezuela es posible, lo hecho en Venezuela es una necesidad. Un país vigoroso tiene una industria alimentaria capaz de producir los alimentos que demanda su gente, capaz de invertir en el país en nuevas tecnologías, en nuevas propuestas de valor y también capaz de producir los recursos para que los habitantes o las industrias de este país puedan comprar en el exterior lo que no sea posible producir en Venezuela. De tal manera que el principal reto que tenemos nosotros es reimpulsar la capacidad de compra del consumidor venezolano y con eso poner la pelotica a andar. En esta línea, pues Cavidea tiene 7 grandes líneas de acción o propuestas en las cuales creemos que el país debe trabajar. Una primera propuesta es recuperar el ingreso real de los venezolanos. Los venezolanos merecemos decidir lo que queremos consumir, dónde lo queremos comprar, entre otras cosas. Y también es absolutamente necesario tener un programa audaz para lograr alimentar a la población más vulnerable que sin duda hay en el país. Una segunda línea de propuesta de Cavidea es la reactivación del aparato productivo y también del tejido comercial del país. La industria alimentaria no es nadie sin un sector primario sólido y mucho menos sin un sector de comercial sólido también. Entonces es absolutamente mandatorio una política audaz para recuperar los sistemas agroproductivos y el tejido comercial del país. Una tercera
línea de acción, sin duda, es la recuperación de los servicios públicos. No solamente agua, luz, combustible, sino también la tramitación de todo tipo de documentación legal que realmente genera unos sobrecostos en la industria que no son posibles de trasladar al consumidor final. Una cuarta línea de acción tiene que ver sin duda con la recuperación de la producción agrícola en el país. No es entendible que un país, por mencionar dos rubros, que en maíz blanco y arroz fue autosuficiente hasta el año 2007, en este momento dependa prácticamente en su totalidad de la importación. Aquí ha habido propuestas integradas del sector primario, representado por Aquiles en Fedeagro, del sector agroindustrial, donde tenemos el material genético, tenemos los productores nacionales, tenemos el conocimiento, las ganas, las tierras, la infraestructura, para volver a ser autosuficiente en rubros donde Venezuela fue autosuficiente años atrás, y eso le ahorra ingentes cantidades de dólares. Solamente en maíz y arroz son alrededor de unos 700 millones de dólares al año que el país tiene que erogar importando materias primas que pueden ser perfectamente producidas y transformadas dentro del país. Una quinta línea de acción es que hay que atender el problema de la deuda comercial con los proveedores internacionales que la agroindustria contrajo en la época del control cambiario. Y también hay que atender el tema del sistema financiero. El hecho de que las industrias, los productores, el comercio, no tengan la capacidad de financiamiento a través del sistema financiero es sin duda una situación que impide cualquier rebote de la producción nacional, y el consumidor no es posible que pague los sobrecostos que están teniendo las empresas por depender totalmente de su propia generación de flujo de caja. Una sexta línea que proponemos es la eliminación de los controles que simplemente han demostrado que no sirven. Por ejemplo, todo el tema de las guías del Sistema Integral de Control Agroalimentario que se instauró en el país, se instauró en una época de escasez, y lo que hace es generar un montón de corruptelas, tanto en el sector comercial como en el sector agroindustrial, amén de que el sistema tiene su falla. Es absolutamente mandatorio eliminar la filosofía de los controles y dejar que el libre emprendimiento haga su labor creadora, que es fundamental para el país. Y una séptima línea de acción es defender lo hecho en Venezuela. Tenemos esa posibilidad, tenemos que nuevamente recuperar la confianza en nosotros, la confianza de que es posible construir un país. Por eso, desde Cavidea, pues aspiramos que las conversaciones que se llevan a cabo en Noruega, en Barbados, tengan resultados pronto. Es una absoluta necesidad de poner esta pelotica a rodar de nuevo. Muchísimas gracias, señor Larrazábal. Lo que ocurre en estos dos sectores, en el primario y en el secundario, pues se refleja definitivamente en el anaquel y en las neveras del comercio, de los supermercados específicamente. Le preguntamos a Carlos Carvalho de ANSA, ¿cómo está el sector? Hasta hace algunos meses veíamos largas filas de personas esperando para poder comprar productos regulados. Hoy no hay filas de personas, se entra al automercado y prácticamente hay pocos clientes. Hay anaqueles que lucen mucho más abastecidos que en el pasado, pero parece que los productos rotan poco. ¿Cómo se está desempeñando la actividad? Buenas noches. Gracias, Jessica. Gracias, colegas. Primero, agradecerlos a ustedes por la presentación, porque en verdad me limpiaron la mitad de la presentación, porque en verdad los puntos de ustedes son muy bien específicos y nosotros nos dependemos de ustedes. El sector primario y el sector industrial son los que nos abastecen y nos llenan nuestras tiendas. Inclusive en estos momentos debe haber una situación complicada, porque
yo siempre he dicho que esto es un efecto tanque, ¿no? Siempre hay un generador de agua y una persona que esté drenando el agua hacia los diferentes cuartos o habitaciones de la casa. Ellos están generando agua y yo no estoy sacando el agua. En algún lugar esa agua va a subir y se va a rebosar. El tema es un multitema, creo que las crisis no son iguales en todos lados. Caracas se ve muy diferente a la región tiene problemas muy particulares, pero sí, es verdad, se está notando que los anaqueles se están llenando de alguna manera de mercancía, pero más por un efecto de poco poder adquisitivo de las personas que por el efecto mismo de la bonanza que puede traer un país como lo tuvimos en nuestro pasado. O sea, yo tengo 35 años en el sector y nosotros nos preocupábamos por llenar anaqueles porque se vaciaban rápido. Hoy por hoy nos estamos preocupando porque los anaqueles están dejando la mercancía en ella. Y eso no es el deber ser. El deber ser es que de alguna manera tengamos una fluidez entre las personas que compran y los que nos surten y nos despachan a nosotros. Eso está generando muchos problemas, genera flujo de caja que se quedan represados y genera perdóname la expresión, pero una incertidumbre en cómo hacer para, de cara al futuro, cada vez que vayas a reponer mercancía. Porque comprate 100 y en vez de tardarte los 40 días, los 25 días, los 15 días, estás tardando el doble de tiempo en sacar la mercancía. Creo que hay multicrisis. Nosotros inclusive tenemos una crisis también en el factor talento que se ha ido del país. Casi todas las cadenas están trabajando por debajo de su capacidad óptima de trabajo, hasta un 30 y 35%. Y hay otra vicisitud, nuestros clientes ya no nos visitan con la normalidad que se preveía. Nosotros llegamos a tener mercados donde la visita normal de un cliente era de 4 veces al mes, con un promedio de 15 a 16 productos por compra. Hoy por hoy el promedio está en 4 a 6 productos por compra y una cantidad de visitas que superan a las 10 y 12 veces al mes. Inclusive hoy por hoy no vienen las visitas como eran antes, que la gente iba muchas veces porque no encontraba los productos, por lo tanto tenía que ir muchas veces. Hoy por hoy solo va más veces porque su bolsillo no alcanza para tal producto. Están viendo que algunas tiendas ya aparecen los productos detallados, porque la gente se lleva una zanahoria, una cebolla, 2 papas. Ya no es el paquete de 2 kilos de papa, el envase de cebolla y todo ese tipo de cosas. Igual que pasa con la carne, mucha más carne molida que carne en bistec. ¿Por qué? Porque en verdad la carne molida rinde mucho y tiene sus virtudes. La situación no es fácil, la situación bien complicada. La crisis del sector se nota. Pienso más allá en el poder alimenticio que están llevando a sus casas, la cantidad de proteínas que están consumiendo. Llega un momento que la primera proteína es el huevo, pero de largo. O sea, la gente considera que con 2 huevos está cumpliendo con su labor proteínico suficiente y no es así. Es complicado. El tema de la zona de embutidos, la calidad de los productos a veces tienen que desmejorar por un factor precio. Ya el pedido mínimo no es el pedido de 125 gramos, 100 gramos, 150, sino ya está por debajo de los 100 gramos. O sea, la gente pide 70 gramos de jamón y 70 gramos de queso, porque es lo que puede pagar o es lo que puede consumir, no puede pedir algo más. Entonces, el tema es bien complicado. En los últimos años ha habido un impacto muy fuerte en la forma como nosotros defendíamos a la institución. Que más quisiera yo que tengamos un país pronto, que tengamos un país que podamos volver al sistema normal. Venezuela era uno de los países de avanzada en este sector, en el continente. Fui representante de la Asociación Latinoamericana de Supermercados durante 3 años y teníamos nuestros mercados con la mejor tecnología. Hoy por hoy estamos 10 y 15 años atrasados
y eso también hace que nuestro cliente no esté atendido y no tenga una experiencia de compra tan agradable como la tenía en el pasado. Hay gente que no se acuerda de cómo éramos nosotros ya, porque es una gente que tiene ahorita 30 años, a lo mejor a los 20 años no iba a un supermercado y hoy por hoy se encuentra casado y con hijos y se encuentra en un supermercado muy diferente a lo que sus padres tuvieron. Pienso que de cara al futuro, súper de acuerdo con todas las premisas que planteaste, Carlos, pero más que todo creo que hay que tener mucha unión. Es importante que no puedan aparecer los efectos del pasado. Yo me siento algunas veces, tengo 25 años en la asociación y a veces me siento aquí como un desconocido, porque en verdad cada quien tenía su barco y remaba a su manera. Creo que en este momento lo más importante es que todos rememos juntos. Para donde vayamos, todos juntos. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Creo que se trata un poco de esto, de que quienes, los actores del sector agroalimentario puedan unir esfuerzos para poder adelantar esta estrategia que permita colocar en la mesa del venezolano estos alimentos que son necesarios, y no solamente en cantidad, también en calidad. Y regresamos al sector primario. Usted decía, señor Hopkins, que la producción está teniendo solamente 20% de la demanda nacional. También tenemos un factor, la demanda ha caído como consecuencia de la hiperinflación. ¿Cómo están manejando los productores ambas variables? Bueno, vamos a dar un paso hacia adelante. Yo voy a iniciar con lo que culminó el amigo, la unión. Todo lo que nosotros desarrollemos, cualquier política que desarrollemos en el sector agroalimentario va a ser eficiente si es útil y beneficiosa para el productor, para la agroindustria, para el comercio y si el consumidor es capaz de consumir eso que nosotros estamos produciendo. Si esas cuatro cuestiones no se dan, no va a ser exitoso lo que estamos desarrollando. ¿Qué estamos viendo nosotros hacia el futuro? Hoy en día golpeados por la hiperinflación, poder adquisitivo en el suelo, producción nacional de maíz a nivel de los años 70, producción de arroz a nivel de los años 70, producción de caña de azúcar a nivel de los años 60, producción de carabota a nivel de los años 40. Esa es la foto de hoy, pero veamos al futuro. ¿Qué necesitamos y qué es lo que nosotros estamos en capacidad de otorgar, de ofrecer a Venezuela? Lo primero que necesitamos para poder mirar al futuro, lo primero que necesitamos es un modelo de desarrollo distinto, en democracia, con libertades económicas, con apoyo a la libre empresa y apostando por lo hecho en Venezuela. Eso es lo primero que necesitamos, reglas claras para el juego. Entonces, con un Estado, con un gobierno que se ocupe de generar condiciones para que los sectores productivos puedan trabajar, que el protagonista real del desarrollo, de la reconstrucción y de la producción sea el sector privado. Es necesario un cambio estructural de todo el marco jurídico, lo refirieron mis compañeros, hay muchas leyes que nosotros tenemos que cambiar, tiene que haber respeto a la propiedad privada, tiene que haber apoyo a lo que tú haces, no que tú te sientas perseguido por lo que haces, que es lo que nosotros hoy vivimos. Con ese escenario, con un Estado gestor e impulsor de políticas y un sector privado protagonista y ocupado de lo que sabe hacer, que es producir, ¿en qué estamos nosotros capacidad de hacer? Bueno, nosotros estamos en capacidad de, en el primer año de la transformación, crecer 150% en producción nacional y en 5 años estar abasteciendo 70 u 80% del consumo nacional de alimentos con producción hecha en Venezuela, para que mis compañeros de la agroindustria reciban del campo venezolano toda la materia prima que necesitan para transformar y para llevarlo al plato del venezolano o a casa del amigo para que el amigo lo pueda despachar al venezolano. Ha presentado pues lo que debería tenerse desde el Estado, desde el sector privado. ¿Cómo se logra incrementar esa producción en este periodo, en este primer año? Con reglas claras, con políticas claras de parte del Estado. Necesitamos un nuevo sistema financiero y sobre eso estamos trabajando. Necesitamos apoyo de la banca multilateral y de la banca de desarrollo de países vecinos, pero sobre eso también hemos estado
trabajando. Necesitamos un apoyo fundamental, lo decía el día de ayer Carlos Fernández, necesitamos trabajar en la capacitación del capital humano. El sector primario tiene 8% de analfabetismo, 40% con algún grado de instrucción secundaria y 40% con algún grado de instrucción primaria. Hay que trabajar en la capacitación del capital humano. Tenemos que hacer transferencia de tecnología. Tenemos 25 o 30 años de rezago tecnológico y sobre todas esas variables estamos trabajando de la mano de la academia, estamos trabajando para la construcción de la nueva Venezuela, de la mano del sector privado, no hay otro, el protagonista vamos a ser los productores, va a ser la agroindustria y va a ser el comercio, con un nuevo esquema jurídico, con un sistema de justicia que funcione, con respeto a la propiedad privada, con seguridad personal, con seguridad jurídica. El potencial lo tenemos las dos cosas más importantes. Tenemos la tierra. Venezuela tiene un potencial agrícola de 9 millones de hectáreas y en este momento estamos explotando, en el mejor de los casos, 2 millones de hectáreas y mal explotadas. Tenemos un potencial ganadero cercano a los 24 millones de hectáreas y en el mejor de los casos estamos explotando 7 millones de hectáreas. Tenemos un potencial gigante de bosques y estamos explotando aproximadamente 600.000 hectáreas. No es ni siquiera el 2% del potencial que tenemos. Lo que quiero decir con esto es que el potencial es gigante. Nosotros nos estamos preparando para producir, para exportar. Nosotros vemos la agenda exportable desde el campo venezolano como una opción real generadora de divisas para Venezuela. Nosotros antes, en el pasado, hace 10 años, nosotros abastecíamos 70% del consumo nacional de alimentos con productos hechos en Venezuela, pero también generábamos el 50% de las divisas con lo que exportábamos desde el campo. Venezuela exportó por 200 años uno de los mejores cafés del mundo. ¿Por qué no retomarlo? Fuimos unos fuertes exportadores de cacao, pioneros en la cosecha mecanizada de ajonjolí y exportadores de ajonjolí. Somos muy pequeños, pero somos exportadores de fruta. Tenemos un potencial gigante para exportar frutas y así pare usted de contar. ¿Se puede producir para atender la demanda nacional y exportar al mismo tiempo? ¿En la primera etapa del incremento en la reactivación de la producción? Por supuesto que sí, hay que romper el mito que nosotros podemos exportar es después que abastezcamos el consumo nacional. Tenemos que tener una agenda de producción para exportar como fuente generadora de divisas, para que esas divisas vuelvan al país y se conviertan en más producción nacional. Nosotros podemos abastecer con lo hecho en Venezuela 80% del consumo nacional de alimentos y podemos tener una agenda exportable de primera línea para atender los mercados más eficientes, más exquisitos del mundo. Nosotros nos estamos preparando para competir. La Venezuela que viene, la Venezuela que nosotros estamos construyendo y la que queremos es una Venezuela donde vamos a ser fuertes, competitivos, vamos a abastecer el consumo nacional, pero vamos a mirar al mundo. Muchísimas gracias. Señor Larrazábal, a partir del escenario que ya prepara para incrementar la producción en el sector primario, la industria, ¿cómo se prepara? En principio quisiera una precisión. ¿Cuánto han caído las ventas? Ustedes hablaban de un descenso en las ventas. Y luego, ¿qué necesita la industria para iniciar esa reactivación cuanto antes? Partiendo de estos elementos, o sea, ¿por dónde comenzar? Usted presentaba un panorama al inicio. ¿Por dónde comenzar para que la industria despegue? Muy bien. Podríamos hablar horas sobre las cifras de descenso de alimentos en el país. Del consumo de alimentos. Hubo un pico de consumo en el país en el año 2012. A partir de ese año ha venido disminuyendo en forma muy relevante, acelerado en los últimos meses y en este momento estamos consumiendo 1/3 de lo que consumíamos en el año 2012. La industria alimentaria, a pesar de esta pela ruda, dura, que nos toca a todos los que participamos en alguna parte de la cadena de valor agroalimentaria, nosotros tenemos la capacidad de rebotar muy rápidamente. Las instalaciones están allí, las capacidades están allí, de tal manera que la industria de transformación de alimentos es capaz de suplir absolutamente toda la demanda que haya alimentaria en el país. El problema sustantivo es que tenemos que generar una política audaz de recuperación del poder de compra de los venezolanos y de los que hacen vida en este país. Eso es absolutamente esencial, entendiendo también que hay una parte de la población que nunca va a tener esa capacidad de rebotar en su capacidad de compra y por lo tanto es una parte que vamos a tener
que ayudar por un lapso de tiempo prolongado, y por eso es que la política requiere la participación de muchos sectores, pero sin duda alguna tiene que comenzar con una política audaz de recuperación del poder de compra del venezolano, y yo lo que quiero traer aquí es un mensaje de optimismo. Es posible, este país se lo merece, nosotros nos lo merecemos y es posible rebotar rápidamente. Y en ese rebote, ¿en cuánto tiempo los productos nacionales pueden ir a otros mercados? Los productos nacionales siempre han podido ir a otro mercado. El ejemplo emblemático, la harina pan. La harina pan se vende en 65 países del mundo. De tal manera que eso es simplemente un ejemplo de muchos que hay en el país de capacidad exportadora. Pero el tema sustantivo, insisto, es una política audaz de recuperación del poder de compra de los que hacemos vida en el país. Muchísimas gracias. El comercio, los automercados, mencionaba en su exposición anterior la disminución de los productos que lleva el consumidor en cada visita al automercado versus el incremento en la frecuencia, y eso tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo, lo destacaba y lo han destacado también el resto de los panelistas. ¿Qué otra dificultad está enfrentando en este momento el sector de automercados? Además de la caída en la demanda, las fiscalizaciones parecen que han disminuido, que era uno de los elementos más difíciles de manejar para ustedes. Pienso que el marco legal para nosotros es muy importante. Hoy por hoy, en verdad, ha desistido en algo los controles o las inspecciones que tenía los entes del Estado, pero no hay cambios en la ley. O sea, hoy por hoy se está vendiendo prácticamente, ahí existe una liberación de precios no pactada, porque en verdad la ley sigue manteniéndose igual. Mañana llegan los inspectores y vamos todos presos, porque todos estamos vendiendo fuera de regulación. O sea, el precio de la regulación de la carne tiene por lo menos 6 años en Gaceta, y si le digo el precio no me van a creer, pero es algo así como 17 bolívares el kilo de los viejos. O sea, imagínense cómo debe ser esto. Entonces, nosotros vivimos con una espada encima de la cabeza que en cualquier momento mandan a la gente a la calle y a nosotros salimos con las tablas en la cabeza. El marco legal es muy importante. Creo que hay que normalizar el marco legal lo más rápido posible. Creo que existe de alguna manera creo que están entendiendo los entes del Estado que la libre convertibilidad, los libres precios han hecho que los productos aparezcan con más cotidianidad, pero hay que tener cuidado con el nivel de precios que estamos teniendo. Ya estamos llegando a productos que se quedan mucho más del tiempo que está establecido en el anaquel para lo cual fueron comprados. Siento que debemos tener un cariño muy especial hacia nuestros clientes. Estoy de acuerdo contigo, Carlos, si no se recupera el poder adquisitivo de nuestros clientes, todo lo que hagamos en el sector primario, en el sector industrial, no va a ser permitido. Aguas abajo se va a trancar todo. Es el caso del tanque de agua que expliqué al principio. Si ese tanque no drena todas las habitaciones que nosotros estamos sirviendo, vamos a tener un sobrestock de agua y se va a desbordar el agua, o vamos a tener que cerrar el chorro de agua para que no se siga botando el agua dentro de los tanques. Creo que de todas maneras hay que también convencer un poco a nuestros clientes, porque nos echan mucho la culpa de lo que está pasando y nosotros en verdad no lo sentimos así, ni ustedes, estoy seguro que tampoco, pero ellos siempre cuando llegan a las tiendas o llegan a los supermercados y no pueden comprar o no pueden llevar alimentos para sus hijos, no van a pensar, no están pensando mucho en las condiciones que hicieron que eso sucediera, sino echan directamente las condiciones. Ha habido casos inclusive de personas que se molestan con una simple cajera, porque la cajera le devuelve un producto, porque ella no tiene más dónde pagar, tiene que devolver 3 o 4 productos del carrito o de la cesta. Inclusive si se dan cuenta, a lo mejor ustedes no, pero la mayoría de la gente ya ni siquiera usa carritos, usan las cestas, porque son los 5 o 6 productos que pueden llevar. No quieren llevar un carrito porque el carrito se sobrellena y después tienen que devolverlo, y es una pena que pasan delante de las cajas y después le echan la culpa a cualquiera,
porque se molestan y no saben cómo canalizar esa ira y esa rabia. Y es importante que esa gente que tiene esa ira y esa rabia entiendan y de una manera quizás tengamos que hacer unos sacrificios muy importantes en un principio para que el poder adquisitivo llegue, porque siento que no es fácil pensar que el poder adquisitivo se vaya a establecer de la noche a la mañana. Creo que todos tenemos que hacer un sacrificio para que ese poder adquisitivo mejore de alguna manera. No vengo a darle una razón exacta, pero todo el mundo tiene que tener un grado de colaboración. Pienso que el Estado, si tiene reglas claras y no se sobrepaga tantas cosas, tantas vacunas o tantas alcabalas que hay que hacer para llegar a un producto desde la zona de la región a las zonas industriales que encarecen el producto. Como me decía una vez un productor, Charlie, mi producto del campo a la industria tiene 7 alcabalas, 7 veces que no 7 cargos o 7 impuestos que no deben cargarse. Sin embargo, al final, el industrial tiene esa carga. Lo mismo pasa con las personas que tienen que traer empaques de afuera porque no tenemos empaques, o no tenemos las litografías, o no tenemos las etiquetas, o no tenemos las tapas, o no tenemos, bueno, cantidad de cosas que ustedes agarran un producto que consumamos nosotros en nuestras tiendas y a lo mejor tiene el 70% de su producto importado. Creo que en verdad tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible para tener una gran producción nacional. Si nosotros no tenemos una producción nacional importante, va a ser difícil que el poder adquisitivo de los productos a nuestros clientes se logre, a pesar de todos los esfuerzos que hagamos. Porque en verdad se están escapando muchas de las divisas del país que pueden ser aprovechadas en el país, internamente. Bien. La importación es un elemento que estamos viendo en este momento en los anaqueles, grandes cantidades de productos importados, pero yendo al sector primario, hay cosas que vamos a seguir importando durante algún tiempo. Han venido dando cuenta ustedes como productores de la necesidad de insumos, de fertilizantes, de agroquímicos, cómo combinar lo que realmente se necesita traer de otros países y cómo llegar a explotar nuestra capacidad al máximo para colocar en anaqueles y en el mercado lo que podemos producir y combinarlo con eso que se necesita para poder producir. Bueno, mira, lo primero que nosotros debemos tener claro es que siempre va a ser más económico importar los insumos para producir en Venezuela que importar los alimentos terminados. Los insumos van a tener que seguir importándose probablemente por mucho tiempo. Puedo poner algunos ejemplos. El fertilizante que se producía prácticamente 100% en Venezuela, salvo algunas partes de la materia prima, hoy en día nuestra industria productora de fertilizantes, Pequiven, está destruida. La resina que producía la industria petroquímica ya no existe, eso habrá que importarlo. Nuestros agroquímicos y la semilla, que también se producían buena parte de ello en Venezuela, hoy en día eso está devastado. Pero siempre será mejor importar los insumos para producir en Venezuela que importar los productos terminados. Repito, nosotros estamos en capacidad de en 5 años abastecer 80% del consumo nacional de alimentos y hacia allá nosotros tenemos que apuntar y hacia allá nosotros estamos apuntando. Quiero resaltar algo que hemos tenido en la mañana de hoy. Yo escuché a Manuel Felipe, presidente de Cavidea, hablar de apoyo a lo hecho en Venezuela. Acabo de escuchar al amigo hablar de que hay que apostar por lo hecho en Venezuela. Y esa visión de consenso es lo que nosotros estamos viendo, donde tenemos un sector productor primario, una agroindustria y un sector comercio que quiere apostar por lo hecho en Venezuela. Nosotros tenemos derecho a tener una mejor Venezuela y entre todos, con el concurso y el consenso de todos, la vamos a construir y vamos a lograr. Esa Venezuela que soñamos está muy cerca y para allá vamos. Gracias. Señor Larrazábal, las perspectivas en la industria en cuanto a los insumos, maquinaria, equipos que se necesitan que, al menos por algún tiempo, deben ser traídos de otros países. Bien, es evidente que el haber todavía tenido un aparato industrial relativamente vigente es todo un acto heroico después de transcurrido estos años de pela que todos hemos padecido. También es evidente, y no hay que tenerle miedo, que se requiere inversión pública y privada para aumentar la productividad. No hay que tenerle miedo a la inversión pública. Lo que hay es que volver a confiar en nosotros, confiar en Venezuela, invertir, eliminar la política de gastos
absolutamente inorgánicos e improductivos. Con inversión se genera empleo y la pelotica comienza a rodar y comienza el círculo virtuoso de la economía a funcionar nuevamente. De tal manera que nosotros, agroindustrialmente, seguimos siendo optimistas, confiamos en la capacidad de rebote de este país. Ahora es necesario, insisto, en políticas audaces que recuperen la producción nacional y el consumo nacional. Sin eso, lo demás es tontería. Es absolutamente mandatorio lograr eso. El talento y la mano de obra calificada es una dificultad que se presenta en este momento para empresas de distintos sectores productivos a propósito de la emigración. Es decir, se ha perdido parte de este personal que había sido formado en las industrias, por ejemplo. ¿Cómo atenderlo? ¿Cómo lograr incorporar a las unidades productivas a esas personas que se necesitan para poder adelantar esta estrategia de incremento en la producción nacional? Yo soy, y en general nosotros somos muy optimistas que la diáspora que ha emigrado del país con las condiciones correctas rápidamente vuelve a su terruño y vuelve a aportar para poner esa maquinita a funcionar. Aquí está todo el talento agrícola del país en pie, está perfectamente disponible para rebotar rápidamente, como bien lo menciona Aquiles. Aquí la mayoría de las agroindustrias tienen sus capacidades intactas y tienen una capacidad de rebote en el corto plazo. Aquí el sector comercio tiene la infraestructura y si es verdad que se le ha ido el talento, es un talento que perfectamente se puede recuperar con las tecnologías modernas. De tal manera que ojalá tengamos ese problema de rebotar, de conseguir talento. Aquí hay que nuevamente confiar en nosotros mismos y entender que lo hecho en Venezuela es posible y es una necesidad de corto plazo. Eso es lo que piden los venezolanos y por eso reitero, ojalá las conversaciones que se estén dando en Noruega, en Barbados, donde sea, lleguen a acuerdos rápidos, porque la verdad es que este país está crujiendo y la población necesita respuestas y aquí tanto el sector primario como el sector transformador como el sector de servicios tiene las capacidades en este país, en el ramo alimentario, de rebotar rápidamente. Cuando usted dice rebotar, estamos hablando de un incremento en la producción de ¿cuánto y en cuánto tiempo? Oye, en el año 2012 nosotros producíamos 3 veces lo que producimos en este momento. Esa capacidad está allí. Lo que necesitamos es el poder de consumo y de compra de la gente. Y por eso las 7 líneas de actuación que no las va a hacer Cavidea solo. Eso es un trabajo mancomunado, un poco robándome palabras tuyas, que requieren de la unión, de la colaboración y de la audacia de muchos sectores que en otras épocas hemos estado enfrentados, pero que en esta época tenemos que generar una relación absolutamente colaborativa en esas 7 líneas de acción que propone Cavidea. Señor Hobson, usted, bueno, todos han destacado la alianza, la necesaria alianza entre todos los sectores productivos privados para poder atender el problema alimentario en Venezuela. Y la alianza con los trabajadores. En eso ya se está trabajando. ¿Cómo está en este momento? ¿Cómo se preparan ellos para acompañarlos en esta estrategia? Pues yo creo que nuestra base trabajadora es un aliado, es parte de nuestras organizaciones, tanto la primaria como la agroindustria, como el sector comercio. Es un pilar fundamental dentro de esto. Y yo puedo decir que en el sector privado es donde mejor poder adquisitivo tienen nuestros trabajadores. Nosotros no pagamos salario mínimo. Nosotros sí damos comida a nuestros empleados. Nosotros sí colaboramos en el transporte de nuestros empleados, en la salud de nuestros empleados. Para nosotros los empleados son un pilar de nuestras organizaciones y sin ellos no vamos a salir adelante. Eso lo tenemos totalmente claro. Y así como valoramos nuestros empleados, también entendemos que nosotros solos no vamos a salir de esto y por eso también estamos trabajando con quienes manejan el área económica o macroeconómica para recuperar el poder adquisitivo al que refiere Manuel, y también trabajamos con el área de seguridad porque es necesaria la seguridad personal nuestra y de nuestros empleados obreros para seguir adelante, y también trabajamos con el sector social porque en una primera instancia lo que nosotros produzcamos tendrá que ir orientado a satisfacer las necesidades nutricionales de nuestra
población, y también trabajamos con energía y petróleo porque tanto los señores como nosotros necesitamos combustibles y necesitamos electricidad, pero también necesitamos vialidad y por eso trabajamos con infraestructura. Y de esta manera estamos todos trabajando horizontalmente para que con el esfuerzo de todos podamos salir adelante cada uno de los sectores productivos, nuestra base obrera y al final Venezuela. Gracias. Aquiles, una sugerencia. Adelante. Ahorita, hemos escuchado muchísimas crisis particulares y hay un efecto multicrisis. Hay muchas que son aplicables a nosotros directamente, como hay otras, el sector transporte, que no está en este momento, pero es importante, el sector servicios eléctricos, de energía, que tan importante es. Eso siempre va a necesitar un jefe de orquesta que genere toda esa unión de soluciones que van a crear la situación país que queremos de cara al futuro. ¿Quién va a generar ese liderazgo para que todas esas crisis se junten? ¿O qué ganamos nosotros con solucionar nosotros parte de la crisis y en otros sectores la crisis se sigue manteniendo? O sea, creo que hay que tener un poco también de buscar cuál es la solución global y nosotros formamos parte de una gran parte de la solución, pues no somos toda la solución. Creo que el país necesita otros sectores que también están muy necesitados, el sector farmacia, el sector medicamentos. Me preocupa porque en verdad dentro de los automercados ya nos hemos ocupado un poco de tener esa parte de las medicinas y se siente en verdad. Si vemos que el sector alimenticio tiene grave problema, cuando tú lo ves de cara al sector medicina es peor todavía porque las expresiones de la gente cuando no puede comprar un antibiótico, cuando no puede comprar una medicina, no es igual a las expresiones cuando no pueden comprar harina pan, pero buscan otra solución y buscan otro producto. Eso es lo que yo quisiera que tomáramos en cuenta eso. Totalmente de acuerdo. Y tomo palabras de Ricardo Cusano ayer. En esa construcción de la Venezuela posible o de la Venezuela que queremos, hay un plan país que está trabajando cada uno de esos subsectores que son necesarios. Bien lo dices tú, todos somos necesarios. El sector salud es medular, el sector infraestructura, el sector energía y petróleo, el sector seguridad, cada uno de ellos son necesarios y todos estamos trabajando de manera alineada para que cuando comience la transformación de Venezuela, necesariamente comencemos todos a transformar en cada uno de nuestros sectores la Venezuela posible y la vamos a construir con el esfuerzo y con el concurso de todos, en unión, como tú bien lo referiste. También en el sector comercio, los automercados, por ejemplo, mencionaba las dificultades que, por ejemplo, enfrenta una cajera con un cliente que ya le resulta cuesta arriba poder llevar todo lo que tiene en el carrito o en la cesta y está irritable. ¿Cómo están atendiendo las necesidades de estos trabajadores y cómo piensan que los van a acompañar en esta estrategia de incremento en la producción que aguas abajo también se va a reflejar en los anaqueles? Bueno, esto es hay mucho de psicología en esto. Veo que hay empresas que inclusive han buscado ayuda profesional para lograr que nuestros empleados entiendan que eso no es una situación normal, que el cliente puede estar deprimido, molesto. El sector es muy amplio. ANSA maneja alrededor de 900 y tantas tiendas que son el sector que maneja a lo mejor el 40% del consumo natural del país, pero uno no puede hablar por otros sectores que también forman parte del mismo negocio. Vamos a hablar de una manera. El retail en alimentos es muy vasto. Hay gente que sí pertenece a ANSA, hay gente muy formal, hay gente menos formal. El tema del trato que se tenía, la gente se rasgaba, yo decía que los clientes se rasgaban las venas por su supermercado. O sea, en mi supermercado pasa esto y esto, en mi supermercado. Hoy por hoy eso no existe. Nosotros inclusive aceptamos lo que jocosamente hablamos en multicacho, porque la gente en su momento tuvo que visitar más de una tienda del sector para poder suplir los alimentos para el día a día de su casa. Entonces se daba mucho el caso de que yo iba a tal cadena a comprar tal cosa o a tal cadena a comprar X cosa, o cuando había este producto en tal sitio, inclusive iban a los chinos o le dicen a los gochos, que nosotros cariñosamente le decimos que una de las cadenas más importantes del país son los gochos. Los gochos tienen como 200 tiendas porque están en todas las plazas de Venezuela.
Entonces para nosotros ellos son una cadena más que surten frutas y verduras y algunos productos más, porque ya se explayaron. Entonces ese sistema de multicacho, donde el cliente iba a muchos lados a comprar, hizo que se perdiera esa afinidad que teníamos. Hoy por hoy se está haciendo pequeños esfuerzos, pues se notan ya en algunas cadenas donde están queriendo mejorar la experiencia de compra. Es muy importante que todos hagamos que la vida de nuestros clientes sea mucho más cómoda y mucho más práctica. Inclusive ya hay gente que está atendiendo a un cliente por internet, y un cliente muy moderno, donde en cualquier parte del mundo está hoy por hoy comprando por vía Amazon o por vía Globo, o por la vía que usted más deseen en cualquier parte del mundo. En Venezuela estamos bastante atrasados en eso, pero ya ha habido pasos incipientes. Eso es una manera cómoda de que la gente no vaya a los establecimientos. Hay sistemas pick-up, que es el Y sistema... hacia allá va también el automercado venezolano. hasta ahí van, ya hay movimientos bastante fuertes. Eso debe ser algo que fácilmente va a revertir con el rebote a corto plazo. Lo esperamos así. Tenemos ya poco tiempo para terminar, 30 segundos para cada uno, para que con un mensaje final ya dejen sentada el compromiso para reactivar el sector y para atender el problema alimentario en Venezuela. Bueno, estando claro que el principal problema que enfrentamos los venezolanos es el tema de los alimentos. Aquí tenemos la tierra, tenemos a los productores agropecuarios. Con la unión de todos y el compromiso de todos, los invito a que demos un paso adelante. Después de la oscuridad viene el amanecer. La Venezuela que soñamos es posible y estamos comprometidos a luchar por ello y lo vamos a lograr. Cuenten con nosotros. Bien, desde el sector agroalimentario, simplemente ratificar la necesidad de una política audaz, de aumentar el poder de compra de los venezolanos y reimpulsar la producción nacional. Démosle rienda suelta al libre emprendimiento y veremos lo ilimitado del crecimiento que nosotros, los que hacemos vida en el país, somos capaces de hacer. Ese es el mensaje de fondo. Gracias. Ante todo, es un honor escuchar las palabras de ustedes, porque a ustedes nos debemos. En parte, nosotros somos intermediarios entre las personas que están en sus casas y lo que ustedes producen, y saber que ustedes tienen esa fortaleza, esa entrega por el país. Solo te puedo decir a ustedes que nosotros estamos aquí para seguir haciendo lo que estamos haciendo y mejor de lo que estamos haciendo, porque en verdad estamos conscientes que no lo estamos haciendo bien. Podemos hacerlo mucho mejor. Bien, muchísimas gracias. Agradecemos a nuestros panelistas, Manuel Felipe Larrazaba, Aquiles Hobson y Carlos Carvalho, por haber compartido con nosotros esta visión y este trabajo que desde ya están haciendo en cada uno de los sectores para lograr atender uno de los principales problemas que enfrentamos los venezolanos, la alimentación. Muchísimas gracias. Gracias también a todos. Muchísimas gracias, Jessica Morales, excelente panel. También le damos las gracias a los panelistas, Aquiles Hopkins, presidente de FEAGRO, Manuel Felipe Larrazábal, presidente de Cavida, y Carlos Carvalho, director de ANSA. Muchas gracias, un aplauso nuevamente para ellos, por favor.